En este video, Caro y yo vamos a hablar sobre los tipos de aprendizaje y qué es aprendizaje. Sobre todo nos vamos a enfocar en los 13 tipos de aprendizaje que hay. Espero que les guste este video. Gracias. Introducción. El cerebro humano es una máquina inigualable. Aunque existan actualmente ordenadores y máquinas que realicen miles de cálculos por segundo, nuestro cerebro es capaz de realizar millones de operaciones por segundo también, casi todas de forma involuntaria, pero con grandes diferencias. Poseemos billones de neuronas que se encargan de todo tipo de tareas, entre ellas el aprendizaje. El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos y habilidades, valores y actitudes. Y los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por este proceso. Algunas personas piensan que solamente hay una manera de aprender. Cuando pensamos en el aprendizaje, nos imaginamos a alguien estudiando o realizando aprendizaje de memoria. Sin embargo, existen distintos tipos de aprendizaje con características muy distintas entre sí. El video de hoy lo repasaremos y explicaremos. ¿Qué es aprendizaje? El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mayor adaptación en el medio físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la acción lo requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin aprendizajes. La acción del medio, de las personas que lo rodean, van moldeando sus actividades en un sentido adaptativo. Si bien el influjo externo es poderoso e imprescindible, no menos importancia poseen la capacidad del propio individuo, que es, en definitiva, quien aprende. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje implícito. Hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Ahora veremos aprendizaje explícito. Se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. Aprendizaje asociativo. Es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Ivan Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Aprendizaje no asociativo. Es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetitiva. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. Aprendizaje significativo.
Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece las relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. Aprendizaje cooperativo. Es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos y los grupos de alumnos no suelen superar los 5 miembros. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y funciones. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar. Mejora las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo a personas y nos empodera. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan 2 individuos, el modelo, la persona de la que se aprende, y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender de los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera, lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje. Es la autorreflexión. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome Bruner. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa, por lo que no realizan un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una ocasión mecánica y repetitiva. Aprendizaje receptivo. Con este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material o la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Conclusión. En los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, cada día surgen nuevas tendencias apoyadas en herramientas tecnológicas y medios informáticos, que son de gran utilidad en la difusión y proceso de información y por lo tanto en los procesos de formación. Dichas tecnologías presentan nuevas formas de aprender que ayudan a ofrecer una educación personalizada y de calidad. Saber los tipos de aprendizaje existentes puede servir para orientar a los docentes en su forma de enseñar, de manera de personalizar cada proceso, adaptado a las necesidades e inclinaciones de los alumnos. Por otra parte, también es útil para los estudiantes que quieren conocer mejor su perfil y adoptar nuevas técnicas de estudio. Si bien no son fijos y pueden variar en su terminología, se estima que existen al menos
13 tipos de formas de aprender. Conocer cuál es nuestro tipo más recurrente nos permite generar destrezas necesarias para aprender de forma efectiva ante cualquier situación o conocimiento e implementar en el proceso las tecnologías de la información para sacar el máximo provecho de cada aprendizaje e incrementar la participación. Cada persona es diferente y por lo tanto aprende de forma diferente. No todos tenemos una forma de aprender fija y única, sino existen ciertas predominancias e inclinaciones por unas u otras que pueden darse o no dependiendo de lo que se quiera aprender.